Mi nombre es Enrique Barrios y fui víctima de brujerías. La vida de Enrique Barrios cambió por completo cuando su expareja le echó una maldición. Yo conocí a una muchacha que en ese tiempo era mi novia, pero yo no sabía que ella y toda su familia se dedicaban a trabajar santería. Entonces un día discutimos y yo le alcancé a jalar un collar que ella traía. Y ella me dijo que había echadome una maldición para toda mi vida. Y me dijo, nunca jamás en tu vida vas a ser feliz con ninguna otra mujer. Desde entonces, Enrique comenzó a vivir un tormento, una fuerte depresión y vicios que hicieron que la situación se volviese insostenible. Tenía depresión porque pasaba encerrado en mi casa, no quería hablar con nadie. En los días que yo no salía a trabajar, yo pasaba tirado en mi cama, acostado, sin hacerme de comer, solo llorando. Consumía cocaína, crack, cigarro, marihuana, pastillas, alcohol. Eso era siempre hasta que gastaba todo el dinero que tenía. Los espíritus le perseguían y le atormentaban. Llegaron a abusar de Enrique mientras dormía. Por las noches, cuando todo venía, todos esos espíritus atormentándome, llegaron al grado de que comenzaron a abusar de mí. Yo sentía que el espíritu ponía su boca en mi parte íntima y comenzaba a practicar como sexo oral, se sentía. Su familia y círculo cercano le abandonaron. Enrique ya no sabía qué hacer para salir de esa nefasta situación. Yo busqué formas de parar, hablé con mi patrón, en el que en ese tiempo yo trabajaba para una persona, y él me dijo que no, que para qué, que ya había gastado mucho dinero en el vicio, que mejor siguiera tomando, siguiera drogándome y que siguiera. Había perdido mi familia, mi mamá, mis hermanos, ya no me hablaban y yo estaba aquí, mas no sabían que aquí yo tenía una vida de infierno, sufriendo en el vicio, con depresión, con males de brujería, una vida de tormento. Tal era su desesperación que incluso intentó quitarse la vida. Intenté 2 veces el suicidio tomando un veneno que es para las ratas, pero pues no lo pude pasar. Un día yo me hinqué en el borde de mi cama y dije, Señor, si tú de verdad existes, si eres real, sácame del vicio, yo no quiero morir en este vicio. Las señales de Dios le conectaron con una persona que le invitó al Templo de los Milagros. Comenzó a invitarme. No fue fácil porque yo no quería al principio, aparte de que estaba sufriendo, me hacía duro todavía. Hasta un día que acepté. Cuando yo comencé a conocer del Señor Jesucristo, yo comencé a agarrar fuerzas para pelear contra los males que aún seguían intentando llegar a mi casa por las noches. Pero yo ya podía pelear con ellos, yo ya tenía fuerzas para pelear. Entonces, usando mi fe, yo agarraba la agua que consagramos, el aceite, la sal, y yo rociaba y les decía, lárguense de mi casa, yo no los quiero aquí más, yo no los acepto. Enrique recibió las fuerzas para luchar contra su tormento por medio de la fe. Una nueva vida en paz y armonía. Ahora lo que tengo son ganas de vivir. No tengo deseos de morir, no tomo, no fumo, no uso drogas. Y pues ahora he logrado tener a mi nueva esposa. He logrado ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo de la mano de Dios vencí todas las brujerías.